Módulo 11, direccionamiento IPv4. Dentro de la capacitación Introducción a Redes 7.0 y de esta materia que se llama Interconexión a Redes para segundo cuatrimestre. Bien, iniciamos la explicación. El objetivo de este módulo es calcular un esquema de subredes IPv4 para segmentar eficientemente su red. Tenemos aquí 5 temas. Estructura del direccionamiento IPv4, donde ustedes describirán la estructura del direccionamiento IPv4, incluidas la porción de red y de host, y la máscara de subred. También el otro tema va a ser unidifusión, difusión y multidifusión de IPv4. Ahí van a comparar las características y los usos de las direcciones IPv4 de unidifusión, difusión y multidifusión. Tipos de direcciones IPv4. Es otro tema, ahí vamos a explicar las direcciones IPv4 públicas, privadas y reservadas. Segmentación de red, ahí se va a explicar la forma en que cómo se hace la división de subredes segmentando una red para permitir mejor comunicación. Y por último, la división de subredes para una red IPv4. Ahí se van a calcular las subredes IPv4 para el prefijo /24. Bien. 11.1. Estructura de direcciones del protocolo de Internet versión 4, IPv4. Bien, aquí tenemos en la imagen las porciones de red y de host. Una dirección de red es una dirección jerárquica de 32 bits que se compone de una porción de red y una porción de host. Al determinar la porción de red frente a la porción de host, debe mirar la secuencia de 32 bits. Se utiliza una máscara de subred para determinar las porciones de red y de host. Y tenemos ahí un ejemplo de una dirección clase C donde tenemos que inicia con 192.168.10. Aparte de ser clase C, es una red privada, las que inician con 192.168. Bien, esta red clase C pues tiene una parte de red, y esta parte de red está identificada con los 3 primeros bytes. El último byte es la parte de host. Bien, la máscara de subred. Para identificar las porciones de red y de host de una dirección IPv4, la máscara de subred se compara con la dirección IPv4 bit por bit, de izquierda a derecha. El proceso real utilizado para identificar las porciones de red y host se llama AND-ING. Y tenemos ahí pues la respuesta al aplicar una operación y en español o AND. Y como observan, al aplicarlo vamos a obtener una dirección que es la dirección de la submáscara. ¿Ok? Longitud del prefijo. Una longitud del prefijo es un método menos engorroso utilizado para identificar una dirección de máscara de subred. La longitud del prefijo es el número de bits establecido en 1 en la máscara de subred. Está escrito en notación binaria, por lo tanto hay que contar el número de bits en la máscara de subred y añadirlo con una diagonal y el número, una barra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en la imagen ejemplos de máscaras de subred. Por ejemplo, si tiene 255.0.0.0, observen que el primer byte 255 hace referencia a 8 unos, los 8 unos completos del primer byte, que sumados cada peso de esos unos da como resultado 255. Esa es una máscara clase A. Tenemos la máscara estandarizada clase B, que es la siguiente línea, donde tenemos en los dos primeros octetos, en bytes, tenemos 255. Entonces tenemos que 8 unos antes del primer punto y posteriormente otros 8 unos. Si sumamos esos unos nos dan 16 unos, y en el prefijo de longitud tenemos diagonal 16. En el anterior fue diagonal 8 porque teníamos un byte, o sea 8 bits. Bien, esa es la máscara clase B. En la máscara clase C tenemos 3 veces 255.
Si sumamos los 8 unos del primer byte más los 8 unos del segundo byte más los 8 unos del tercer byte, nos dan 24 unos, o sea, diagonal 24, el prefijo para ese tipo de máscara, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la 4 al final tiene 128, y 128 hace referencia al bit más significativo en 1, o sea, el 1 del lado izquierdo. Sumaríamos los 24 unos anteriores, o sea, los 3 primeros bytes, más uno más del cuarto byte, y nos da diagonal 25. Y así sucesivamente. Nada más hay que contar el número de unos que existen en la máscara y nos va a dar el prefijo. Bien, determinación de la red. AND lógica. Una operación lógica AND booleana se utiliza para determinar la dirección de red. Y lógico es la comparación de dos bits donde solo uno AND 1 produce un 1. Cualquier otra combinación resulta 0. Entonces, cuando tenemos en la comparación 1 a 1, ambos, tanto en la dirección IPv4, en la máscara 1, el resultado abajo sería 1. Todas las demás, por ejemplo, si es 0 arriba y 1 abajo, da 0. Arriba 1, abajo 0, da 0. Y si ambos son ceros, da 0. Recuerden que el 1 es el verdadero y 0 es el falso. O 1 es alto y 0 es bajo. Para identificar la dirección de red, la dirección IPv4 del host es lógicamente AND, bit a bit, con la máscara de subred para identificar la dirección de red. Observen ahí en el gráfico que hace la comparación del primer bit con de la dirección IPv4, donde está el recuadro azul, con el primer bit de la máscara de subred. Si observan ahí, ambas tienen 1, se hace la operación AND, y donde tenemos el igual, o sea, el resultado da 1. Entonces ahí vamos a obtener el IPv4, la dirección de red. ¿Ok? Y así sucesivamente van a ir bit por bit. El segundo bit también es 1, 1, el resultado es 1. Por ejemplo, el tercero, cuarto hasta el 8 bit, hasta el octavo bit, tenemos que arriba en la dirección IPv4 son ceros, entonces automáticamente abajo son ceros. En la práctica que vamos a ver de laboratorio vamos a explicar a detalle esto. Vamos a ver el siguiente video donde tenemos direcciones de red, host y direcciones de broadcast. Cubrirá lo siguiente: dirección de red, dirección de broadcast, la primera IP y la última IP. Vamos a ver el video. All devices on an IPv4 network need a 32-bit logical address in order to communicate. This 32-bit logical IPv4 host address consists of a network portion or network ID on the left and a host portion or host ID on the right. The length of these depends on the size of the network. Larger networks will have a longer host portion. A network can be thought of as a range of addresses. All devices on the same network have the same bit pattern for their network ID, but they will have a different host ID. Some addresses in this range are reserved and have a special name and meaning. For example, the first address in the range is used to identify the network itself and cannot be assigned to any host. It is referred to as the network address. The last in the range is called the broadcast address and is used to send a message to all devices on the network at once. It also cannot be assigned to any host. All the IP addresses between the network and the broadcast addresses make up the usable or valid host range and can be used to address the hosts on the network. Let's take a look at how these addresses are determined. In order to forward data, a device needs to know what network it's on. Using their host IP address, their subnet mask, and a process called binary ANDing, a device can find what's referred to as the network address. This address represents the network to which the host belongs and will be slightly different than its host IP. To do this, the device compares their host IP and their subnet mask bit for bit. If the bit values are both a binary 1, the result is a binary 1. If one or both of the bit values is 0, the result is a binary 0. Let's take a look at an example. Let's say we have a PC with a host IP address and a subnet mask of 192.168.2.38/24
and we'll use ANDing to find the network address of the host. Here's the host IP in binary. Here's the subnet mask in binary. If we compare them bit for bit, we can see that a 1 and a 1 results in a 1 and a 1 results in a 1, a 0 and a 1 results in a 0 and a 1 results in a 0, and so on until we have compared all 32 bits. Notice that the last octet is all binary zeros. Because we are using a /24 subnet mask, the first 3 octets represent the network portion and the last octet is the host portion. Network addresses will always have binary zeros in their entire host portion, however long it is. In this case, the last 8 bits. If we convert to dotted decimal, we can see that this host belongs to the network 192.168.2.0/24. Now let's determine the broadcast address for this network, which is used to send a message to all devices on the network at once. Whereas the network address had all binary zeros in the host portion, the broadcast address will have all binary ones. Since the host portion in this example is just the last octet, to determine the broadcast address, we keep the network portion the same and change the host portion to all binary ones. This results in a broadcast address of 192.168.2.255. Next, we'll determine the usable host addresses, which lie between the network and the broadcast addresses. The first usable host in binary will be all binary zeros with a binary 1 at the end of the host portion. Converting to dotted decimal, this tells us the first usable host on this network is 192.168.2.1. Lastly, we'll determine the last usable host, which will be all binary 1s with a 0 at the end, the opposite bit pattern of the first usable host. Converting to dotted decimal, we get 192.168.2.254. Let's recap our calculations. We began with the host IP address of 192.168.2.38/24. Using binary ANDing, we determined that this host belongs to the network 192.168.2.0. Keeping the network portion the same, but placing all binary ones in the host portion, we determined that the broadcast address for this network is 192.168.2.255. Again, keeping the network portion the same but changing the host portion, we determined that the usable host range for assigning addresses to devices on this network is 192.168.2.1, which is one number up from the network address, and 192.168.2.254, which is one number down from the broadcast address. You can see that our original host IP address falls within this range. Things to keep in mind when working with IPv4 addresses. All IPv4 host addresses are 32 bits in length. A portion of the address represents the network that the host belongs to, and that starts at the left. The remaining part is the host portion, which identifies the host on the network. And there are 2 special reserved addresses on every network that can't be assigned to hosts. One is the network address, which is the lowest in the range of addresses and represents the network that all the devices belong to. And the other is the broadcast address, which is the highest address in the range and can be used for a shout out to all devices on the network at once. Thankfully, there are shortcuts you can take for calculating these addresses without having to convert to binary first. But examining these addresses at the bit level should help you understand how network devices interpret them and also how the dotted decimal format is derived. Bien, seguimos. Las direcciones de red, host y difusión. Dentro de cada red hay 3 tipos de direcciones. Dirección de red, host y broadcast, que es la de difusión en español. Tenemos ahí la porción de red. Si observan en la tabla, en la primera fila, tenemos máscara de subred. Tenemos una máscara de subred clase C, donde tenemos 255.255.255.0. Acuérdense que tiene diagonal 24 el prefijo porque
Cada 255 son 8 unos, y si son 3, multiplicamos 8 por 3 y dan 24 unos. Tenemos que la porción de host son los ceros, entonces tenemos ahí 8 ceros que viene siendo esa porción de host. Bien, luego tenemos ahí la dirección de red. La dirección de red va a depender de qué tipo de clase sea. En este caso es un ejemplo para una clase C. Acuérdense que una clase C de tipo privada inicia con 192.168. Bien, luego tenemos 10, que es la dirección privada, es la 10 de esa clase C. Ok, y termina en 0. El cuarto byte es 0. ¿Por qué en 0? Porque la primera dirección es el identificador de la red, ¿sí? Entonces tenemos que la porción de host para la identificación de red todos deben de estar en 0. Luego tenemos la primera dirección de toda esa red. Si observan, se incrementa 1 al final, en el cuarto byte. Entonces en el cuarto byte termina en 1. Entonces lo que podemos visualizar es que la primera dirección válida para host es una posterior a la dirección de red. ¿Ok? Bien, luego tenemos la última dirección. En la última dirección, si observan, en el cuarto byte es 254. ¿Sí? Ahí lo que se está apagando es el primer bit de menos significativo, el que vale 1. Si lo apagamos y le ponemos 0, entonces tenemos 254. O sea, tenemos ahí los 7 unos más significativos y luego el 0 el menos significativo. Posteriormente, al tener todos unos, es la última posibilidad de combinaciones que tenemos para ese byte. Entonces ahí tenemos la dirección del broadcast o de difusión, ¿sí? Entonces la última 255 es la señal de difusión y tiene todos unos. Entonces podemos decir que cuando tiene todos ceros es la dirección de red y cuando tiene todos unos es la dirección de broadcast. Y podemos ver ahí en la imagen del lado izquierdo donde se aplicaría este direccionamiento. Estaríamos asignando a las computadoras las direcciones válidas entre 1 a 254 y los hosts, al igual que la interfaz de red. Ahí la interfaz de red se recomienda que sea la primera dirección de todo el rango de direcciones de la red. Bien, y el identificador lo tenemos como network address y termina en 0. Hace referencia a toda esa red. 11.2 IPv4, unicast, broadcast y multicast. Tenemos ahí el unicast, o sea, la unidifusión. La transmisión de este unicast está enviado a un paquete a una dirección IP destino, o sea, de 1 a 1. Tenemos el ejemplo. Ahí esta computadora que está en una red origen 172.16.4.1 envía un paquete unicast a la impresora en la 172.16.4.253. Entonces envía el paquetito directamente de esa red a la otra red. Y entonces ahí es un envío de 1 a 1, unicast. Puede estar en la misma red o en diferente red, pero tiene que ser 1 a 1. Ok, tenemos el broadcast. La transmisión de la difusión o broadcast está enviando un paquete a todas las demás direcciones IP destino. El ejemplo, tenemos ahí que la PC 172.16.4 envió un paquete de broadcast a todos los hosts IPv4 de esa red. Entonces tenemos ahí que el origen, que es la 172.16.4.1 en el gráfico, envía esos paquetitos y se replican a todos los que están dentro de esa red, ¿sí? Todos los que están dentro de esa red responden. Pudiera ser una respuesta ARP, o sea que respondan con su dirección MAC, un ejemplo. Luego tenemos el multicast. El multicast pues, es la multidifusión, o sea, de uno a varios. Está enviando un paquete a un grupo de direcciones. El ejemplo lo tenemos ahí. La dirección 172.16.4.1 envía un paquete multicast a la dirección del grupo multicast 224.10.10.5.
¿sí? Tenemos que la 224 pues son direcciones reservadas, ya no está en ninguna clase, está dentro de un rango que es para multidifusiones, ¿sí? Esto pudiera ser aplicado también, por ejemplo, a las cámaras de videovigilancia o donde se requiera la replicación de, por ejemplo, streaming para varios dispositivos en tiempo real. Tenemos el 11.3, tema, tipos de direcciones IPv4. Aquí las direcciones IPv4 pueden ser públicas o privadas. Como se define en el RFC 1918, las direcciones IPv4 públicas se enrutan globalmente en routers de proveedores de servicios de Internet ISP. Las direcciones privadas son bloques comunes de direcciones utilizadas por la mayoría de las organizaciones para asignar direcciones IPv4 a hosts internos. Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y cualquier red interna puede usarlas. O sea, se pueden repetir las direcciones privadas en las diferentes redes locales. Sin embargo, las direcciones privadas no son enrutables globalmente, o sea, no están dentro del enrutamiento de la Internet. Eso nada más se utilizan en forma local las direcciones privadas. Y tenemos ahí la tabla de direcciones privadas. Por ejemplo, en la clase A, la dirección privada es la 10.0.0.0. Y el rango de direcciones privadas pues correría desde la 10.0.0.0, todo el rango completo de direcciones, a la 10.255.255.255. Pero observen que el primer byte no cambia, entonces nada más existe una sola red privada. Tenemos en la clase C, tenemos de la 172.16.0 a la 172.31. 255. O sea que estamos hablando que ahí tenemos 16 redes privadas en ese rango. Y por último en la clase C tenemos de la 192.168.00, o sea el tercero byte es 0, hasta 255 en el tercer byte, o sea que tenemos 256 redes privadas que van a estar dentro del rango de direcciones de la 192.168.00 a 192.168.255.255. Tenemos el enrutamiento a Internet. Aquí utilizamos un protocolo que se llama NAT, la traducción de direcciones de red, o Network Address Translation. Traduce las direcciones IPv4 privadas a direcciones IPv4 públicas, o sea, se hace un mapeo. Cuando hablemos de traducción, estamos hablando de mapeo, o sea, un intercambio, para que se asigne una dirección enrutable y pueda viajar a través de la Internet. NAT normalmente está habilitado en el router perimetral que se conecta a la Internet, o sea, el que va a ser el gateway por defecto hacia la Internet. Traduce la dirección privada interna a una dirección IP global pública. Eso le vamos a llamar mapeo. Mapeo de NAT. Tenemos las direcciones IPv4 públicas y privadas. Tenemos direcciones de loopback, o sea, de servicio, de autoprueba. Y tenemos una dirección definida, la 127. Entonces, la 127.0.0.0, esa red, diagonal 8, que debería de estar dentro de la clase A, se utiliza comúnmente como una dirección de servicio. Y podemos utilizarlo con 127.0.0.1. Se utiliza en un host para probar si TCP/IP está operativo. Las direcciones en enlace global, en enlace local, por ejemplo, tenemos ahí 169.254.00 diagonal 16, corre de la 169.254.01 a la 169.254.255.254, comúnmente conocido como las direcciones de direccionamiento IP privado automático, APIPA, o direcciones autoasignadas, usado en los clientes de HCP de Windows para autoconfigurarse cuando no hay servidores de HCP disponibles. O sea, si ustedes tienen ahí en su dispositivo configurado que va a recibir una dirección a través de un servidor que se llama DHCP
y ese servidor no se logra conectar a su dispositivo, el dispositivo va a asignar esa dirección 169.254.0.0 en ese rango, ¿no? Tenemos el direccionamiento con clase, definido en el RFC 790 en 1981. Asigna direcciones IPv4 en clases. Y tenemos 5 clases principales. La clase A, que hace su rango es completo de la 0000 a la 127.000. Recordemos que ahí tenemos dos direcciones reservadas. La primera, la 0000, que hace referencia a un identificador que se llama ENI. O sea, va a hacer referencia a cualquiera, ¿no? Y tenemos la 127.000, que hace referencia a la dirección de servicio. En la clase B sí se utiliza todo el rango completo. Tenemos que corre de la 128.000 a la 191.255.000. Entonces ahí tenemos la clase B. Ahí en la clase B, pues acuérdense que existe un rango privado, al igual que la clase A, ¿sí? Entonces ahí hay que separar ese rango privado. Luego tenemos la clase C. La clase C corre de la 192.0.0.0 diagonal 24. Recordemos que el diagonal 24 hace referencia a la máscara que tiene 3 veces 255.0, ¿verdad? Hasta 123.255.255.0. O sea, en la clase C tenemos ese rango. En la clase D tenemos el rango que corre desde 224 a 239. Ya esa clase es considerada clase de multidifusión. Y tenemos la clase E, que hace referencia a 240.000 a 255.000 para uso especial, ¿sí? Para hacer pruebas en la internet, para algunas instituciones de investigación. Y esa se utiliza como una clase de unidifusión. La clase D de multidifusión y la clase ABC son clases de difusión, de broadcast. El direccionamiento con clase desperdició muchas direcciones IPv4. Entonces la asignación de direcciones con clase se reemplazó con el direccionamiento sin clase, que ignora las reglas clase A, B y C. La asignación de direcciones IP a nivel mundial. Tenemos la Autoridad de Números Asignados de Internet, IANA por sus siglas. Administra y asigna bloques de direcciones IPv4 y IPv6 a 5 registros regionales de Internet, RIR. Entonces los RIR son responsables de asignar las direcciones IP a los proveedores de servicios de Internet, ISP, que proporcionan bloques de direcciones IPv4 a ISP, y organizaciones más pequeñas. Entonces tenemos ahí las organizaciones para dividir en estas secciones: América del Norte, Centroamérica y América del Sur, África, la parte de Europa, Asia, la parte de Asia con Australia. Ahí tenemos los nombres, ¿no? 11.4. Segmentación de red. Vamos a entrar a dominios de broadcast y segmentación. Muchos protocolos usan broadcast o multicast. Por ejemplo, el protocolo ARP, el protocolo de resolución de direcciones, usa broadcast para localizar los dispositivos. Los hosts envían un broadcast de detección de HCP para localizar un servidor de HCP. También es otro ejemplo. Entonces, estos protocolos, el ARP que ya vimos y el de HCP, utilizan estos broadcasts o multidifusiones. Los switches propagan los broadcasts por todas las interfaces, salvo por aquella en la cual se recibieron. El switch no es un contenedor de esas difusiones. El router sí lo es. El único que detiene esas transmisiones es el router. Los routers no propagan esas difusiones. Cada interfaz del router se conecta a un dominio de transmisión
y las transmisiones solo se propagan dentro de ese dominio de transmisión geográficamente. Problemas con los dominios de broadcast grandes. Tenemos un problema aquí con los dominios de difusión. Cuando es muy extensa esa red, tiene muchos hosts, pueden generar excesivos difusiones y eso afecta de manera negativa, o sea que se alenta la red o se atasca. La solución es reducir el tamaño de la red para crear dominios de broadcast más pequeños mediante un proceso que se denomina división en subredes. Tenemos que dividiendo la dirección de red 172.16.0.0 diagonal 16 en dos subredes de 200 usuarios cada una. Entonces tenemos ahí que pues vamos a tener direcciones de red de 172.16.0.0 a la y 172.16.1.0 diagonal 24. O sea, tenemos dos redes diferentes, ¿sí? Segmentadas. Y esas dos redes tienen 200 usuarios, como se muestra en la gráfica. Están conectadas por medio de un router, el R1 que vemos en la gráfica, y ese R1 se conecta a la internet. Entonces ahí estamos aislando en esos dos switch que tiene conectados hosts, estamos aislando las difusiones. Entonces ahí los broadcasts solo se propagan dentro de los dominios que son más pequeñitos, o sea, dividiendo de 400 usuarios a 200 y 200. Los motivos para dividir en subredes. La división en subredes disminuye el tráfico de red general y mejora su rendimiento. Se puede utilizar para implementar directivas de seguridad entre subredes. La subred reduce el número de dispositivos afectados por el tráfico de broadcast anormal. Las subredes se utilizan por una variedad de razones, entre las que incluyen ubicación, grupo o función y tipo de dispositivo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí los motivos por el cual tenemos que segmentar, crear esos bloques o segmentos o divisiones de las redes para crear esos grupos o subredes. 11.5. Subnetear una red IPv4. Aquí tenemos un proceso matemático, división de subredes en el límite del octeto, o sea, el octeto es un byte. En la dirección IPv4 es el número decimal que está separado en punto. Observe que el uso de longitudes del prefijo más extensas disminuye la cantidad de hosts por subred. Si yo tengo diagonal 8, que es la clase A, tengo 255, que son los 8 unos, y tengo 3 ceros en los bytes consecutivos, ¿no? Que vienen. Entonces significa que yo tengo ahí 8 por 3, 24 ceros para la parte de host. O sea que yo elevando 2, que es la base del binario, a la 24, voy a tener la cantidad que tenemos ahí de 16.776.214 hosts. O sea, tenemos una cantidad enorme de hosts para una red. Ahora, en la clase B se va reduciendo. Tenemos diagonal 16. Ahí ya tenemos 16 bits para red y 16 bits para host. O sea, la mitad para red y la mitad para host. 2 a la 16 nos darían la posibilidad de 65.534 hosts para cada red. Y en el diagonal 24, que es la clase C, nada más tenemos hasta el final un 0, que son 8 ceros en binario. 2 a la 8 nos da la posibilidad de 254 hosts para esa subred. División de subredes del límite del octeto. Seguimos. En la primera tabla vemos la clase A. Acuérdense que es una clase A privada porque empieza con la 10. Pero en vez de usar el diagonal 8, que es el original, la máscara clase A, que es 255.000, vamos a usar diagonal 16. O sea que ahí, si hacemos la resta del 16 menos 8, nos da 8. O sea, tenemos 8 bits para un campo que le vamos a llamar campo de subred. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todo el segundo octeto
para el campo de subred y los dos últimos octetos estarán para el host. Entonces tenemos ahí que la dirección de subred, vamos a tener entonces 256 subredes posibles, porque estamos usando todo el segundo octeto. O sea, podemos modificar para cada subred desde el 0 hasta el 255. Observen que el primer octeto, el 10, ese no se puede mover, porque si no estaríamos cambiándonos de red privada, ¿sí? Entonces tenemos ahí que el segundo octeto es para esas posibilidades y son las subredes posibles. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ahí en la segunda columna tenemos el rango de host. Si observan, va a iniciar una posterior a la dirección de subred. Si la dirección de subred es la 10.0.0.1, le sumamos un 1 al byte siempre del lado derecho, y nos dará 10.0.0.1. Ese va a ser nuestro primer host. Y el último, pues, es convertir todos esos ceros en unos y restarle el 1. Entonces sería 255, 254 al final. Y la dirección de difusión es la última. O sea, los 16 unos en el tercero y cuarto octeto. Pasándolo a decimal, nos daría 255, 255. Y así podemos hacer el cálculo de las siguientes subredes. Observen que lo que va cambiando nada más es el segundo byte, que es el que hace referencia a la subred a la que pertenece. Empezando en la subred 0, que está en la primera fila, en la segunda de la subred 1, la subred 2, así sucesivamente. En la práctica veremos a detalle ese cálculo. Ok. Tenemos la división de subredes en límite de octeto. Consulte la tabla para ver 6 formas de subredes de una red diagonal 24. Bien, una red diagonal 24, pues tenemos que es una red clase C, ¿sí? Acuérdense que el diagonal 24 hace referencia a la máscara clase C, que es 255, 255, 255, 0. Y de ahí podemos ir pidiendo bits para generar o abrir un campo que le vamos a llamar campo de subred, donde tenemos ahí en la tabla esas n's con negrita, o sea, más negritas que las otras n's, que son las de red. Y si observan, en el diagonal 25 se agrega una n, o sea, un 1. La cantidad que tenemos de subredes, pues, son 2. O sea, ahí tenemos 2 a la 1, nos da 2. Ahora, diagonal 26, observen que se agregan 2 n's, ¿sí? O sea, después del 24 le agregamos 2, nos da diagonal 26. Y eso nos da la posibilidad de 2 a la 2, o sea, 4. Tenemos 4 combinaciones, o sea, tenemos 4 subredes. Si observan, en la máscara de subred también se va modificando el último byte. Al principio, en diagonal 25, como se utilizó el único 1 más significativo, si lo pasamos a decimal nos da 128. En la segunda fila, esos dos unos más significativos, que es sumar 128 más 64, nos da 192. Y así sucesivamente. O sea, la tercera máscara de diagonal 27, sumamos 128 más 64 más 32. O sea, los 3 bits más significativos. Y nos vamos así sucesivamente. Diagonal 28, estaríamos sumando 128 más 64 más 32 más 16, que son los 4 bits en 1 más significativos, y nos da el 240. Diagonal 29 igual los 5 y nos da 248. Diagonal 30 los 6 y nos da 255. Ahora, el número de subredes lo hacemos con la fórmula con base 2 elevado a el número de unos que tenemos. Si tenemos 1, pues nos da 2 a la 1, 2. Si tenemos 2 n's en
en negritas 2 a la 2, 4. Si tenemos 3 NC negrita, 2 a la 3, 8. Si tenemos 4 NC negrita, sería 2 a la 4, nos da 16. Si tenemos 5 NC negrita, o sea 5 unos, 2 a la 5 nos da 32. Tenemos 6 Ns, o sea 5 unos, 2 a la 6 nos da 64. Pero se va reduciendo la cantidad de hosts. Entre más bits voy pidiendo para crear el campo de subred, la cantidad de hosts se va disminuyendo. Si observan lo que tenemos en la primera diagonal 25, pues tenemos lo que son 7 bits. O sea, 2 a la 7 menos 2 nos da 126 hosts. Luego tenemos en la segunda, cuando se pidieron 2 bits para subred, tenemos 6. Entonces sería 2 elevado a las 6 ceros menos 2 nos dan 62. Y así sucesivamente, 30, 14, 16 y 2. Si observan, es se va reduciendo, ¿no? en forma simétrica. Bien, vamos a ver el siguiente video donde está la demostración de la máscara de subred. Se mostrará el proceso de subredes. Now, I want to take a moment to point out that subnetting makes sense from the binary perspective. In other words, when we take the IP address and the subnet mask and convert them to binary, I have the IP address on this row here, I have the subnet mask on this row converted to binary, that the computer and the router are able to logically AND or combine the IP address and the subnet mask and find the network address. In other words, this ANDing process is a logical process of ANDing. So a true and a true makes a true, 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 false and a true makes a false. And if we do that and logically AND the IP address with the subnet mask, we get the network address. So 192.168.1.10 logically ANDed with 255.255.255.0 produces the 192.168.1.0 network. This is at the core of the IPv4 address and subnet mask and subnetting in general. What about non-classful subnet masks? We've seen that the Class C subnet mask is /24. We've seen the Class B subnet mask /16 and the Class A subnet mask /8. But what if we use classless masks? In other words, what if we have a /25 subnet mask or a /18 subnet mask, creating a 255.255.192.0 subnet mask? Or for that matter, a /12 subnet mask, 255.240.0.0. How does that work, and how does that change the networks that are created by the combination of the IP address and the subnet mask? This is called subnetting. I'll explain it using an example scenario. Let's start with a classic Class C network like 192.168.1.0 with a /24 or 255.255.255.0 subnet mask. If we want to subnet this 192.168.1.0 network, what we need to do is go into the subnet mask in binary, which we can see on this row right here. And what we do is, to change the subnet mask, we borrow bits from the host portion of the address. This is done from left to right. So I could take this first 0 here on the left and change it to a 1. And now I've effectively changed the subnet mask from /24 to /25. In other words, if I convert this back to decimal, it's now 255.255.255.128. This completely changes the nature of the network. We now have a /25 subnet mask, and we only have 7 host bits. So starting from a /24, we now have borrowed 1 bit from the host portion. We call this 1 bit a subnet bit. If we look at it from the perspective that we started with /24, we've added 1 bit. So we could say that subnet bits, we now have 1 bit, or 2 to the first power, creating
two subnetworks. Host bits, we have 7 zeros now. So host bits are 2 to the 7th power, or 128, minus 2 for the network address and the broadcast address, leaving us with a total number of possible hosts on the subnets of 126. So by borrowing 1 bit from the host portion of the address, we create 2 subnetworks, each subnetwork with 126 hosts. The subnetworks are the 192.168.1.0/25 subnetwork and the 192.168.1.128 subnetwork /25. We can prove that this is the case using logical ANDing to prove how the router or a computer would take an IP address with this particular /25 subnet mask and derive the resulting network address. In other words, let's put in a host address. I'll put in the host address here, and I'll say let's put in the address 68. So I changed this to a 68. So now we've got host 192.168.1.68. So this needs to be a 1. That's the 64. And then we need to add the 4-bit here. So now we have 68. If we logically AND the IP address here with our new subnet mask /25 here, let's see the result. We'll get a 1, a 1, a 0, 0, 0, 0, 0. So that's 192. And then here, the result is 101, 01, 168. And then all zeros here and a 1. This is a 1. And now if we look at this last octet, a false and a true makes a false. A true and a false makes a false. And then we get all zeros here. So the address, the network address, is the 192.168.1.0 network. So host number 68 is on the 0 network. Well, this makes sense because if the next subnet is 128, if we put in a host address larger than 128, we'll see if it falls in this subnetwork. So let's change it slightly. I'll change the host address to 138. So now I'll change this, put that as 0. So there's a 128 bit. I'll make this a 1. And I'll put a 1 here. So 128 plus 8 plus 2 is 138. If we do the ANDing again, we see that a true and a true makes a true. And then we have falses all the way. And now the resulting network address is 128. So when we take the IP address with the /25 subnet mask, we see that the network address is 192.168.1.128. So we've created 2 subnetworks from the single 192.168.1.0/24 network. We've created 2 subnetworks. The subnetworks go from 1.0 all the way up to 1.127, with 0 being the network address and 127 being the broadcast address. And the second subnetwork starts at 128, so this is the network address because it's the first address, all the way up to 255, and since this is the last address, this is the broadcast address. In other words, the first address in the subnet is the network address, and the last address in the subnetwork is the broadcast address. This process is called subnetting. Ok, bien, a continuación vamos a ver otro video donde vamos a ver la máscara de subred. En este video demostrará la división en subredes con un número mágico. Es una estrategia para poder encontrar en forma matemática decimal las subredes. This video focuses on subnetting and how to find your subnetworks easily and quickly
using the magic number trick. Let's say we're subnetting a 192.168.1.0 network /24. I have the IP address and subnet mask in decimal here, and I have them listed in binary here, the network portion of the subnet mask and the host portion of the subnet mask. To subnet this network, what I can do is I can borrow 1 bit from the host portion of the subnet mask, and now I have 1 subnet bit. This changes the subnet mask from /24 to /25. If I borrow 1 bit from the host portion, I have 1 bit, or 2 to the first power, makes 2 possible subnetworks. The subnetworks I've created are the 192.168.1.0 subnet and the 192.168.1.128 subnet, both /25. The hosts on each network are 126 usable hosts. We have 7 zeros here, and 2 to the 7th power is 128, minus 2 makes 126 usable hosts per subnet. If I decide to borrow 2 subnetwork bits from the host portion of the original 192.168.1.0/24 network, I now have /26. I've borrowed 2 bits, so now I have 2 to the 2nd power of subnet bits, so I have effectively 4 subnetworks. The 4 subnetworks are listed here. For host bits, I have 6 zeros in the host portion of the address, and 2 to the 6th power is 64. Minus 2 for each subnet makes 62 usable hosts per subnet. The subnetworks that are created are the 192.168.1.0 subnet, the 64 subnet, the 128 subnet, and the 192 subnet. Notice how the number of borrowed bits and the number of host bits determines a lot about the subnet. If I borrow 3 subnetwork bits, I now have a /27, so it goes from /24 to /27. I have 3 subnet bits. 2 to the 3rd power is 8. 2 times 2 times 2 is 8. And you can see that I now have 8 subnets, or 8 subnetworks, created from the original 192.168.1.0 network. Each subnet is now /27. Notice that there are now 32 hosts, or 30 usable hosts, per subnetwork. We could go up to /28, and now I have 4 subnetwork bits. Notice that the subnet mask has changed from 255.255.255.0 when it was /24 to now 240. I now have 16 subnetworks, or 2 to the 4th power, and there's 2 to the 4th power of hosts per network, so there's 16 or 14 usable host addresses per subnet. Borrowing 5 bits looks like this, and borrowing 6 bits looks like this. I've now borrowed 6 bits from the original 8-bit host portion of the original /24 network, and I now have 2 to the 6th power of possible subnetworks, meaning I have 64 subnets. The host portion of the address is now only 2 bits, or 2 to the 2nd power, meaning there's only 4 host addresses per subnet. Now, if you have 4 host addresses, you have to leave room for the network address and the broadcast address, so 4 minus 2 leaves only 2 usable hosts per subnet. Typically on a LAN, we do not go higher than a /30 subnet mask. Otherwise, you'll not have enough room for usable host addresses. In other words, we can't borrow any more bits from the host portion, or we won't have enough addresses for hosts. You might be asking yourself how I was able to discern the different subnetworks from the subnet mask or subnet bits that were borrowed. There are many different ways to derive the subnetworks from the subnet mask, but my favorite is the magic number technique. The magic number is simply the place value of the last one in the subnet mask. So in this situation, we have a /25 subnet mask. We have 25 ones,
And the last one is the one here all the way on the right, highlighted in red. This one, if we look at it according to this octet, is in the 128th place. If we think about the place values of 8 bits, this is the 128th place. So the magic number in this situation is 128. The magic number tells us where to find the networks. It tells us that the networks will go up by 128. So in this case, the first network, which is always 0, so 192.168.1.0/25, and from there the networks go up by 128, so the next network is 192.168.1.128. Let's see how this works borrowing 2 bits from the host portion. Now I have borrowed 2 bits from the host portion of the subnet mask. The magic number is now the last binary 1, which in this case is in the 64's place. So the magic number is 64. The magic number tells us how to find our networks and lets us know that the networks will be going up in increments of 64. So for instance, the first subnet is always 0, so 192.168.1.0/26. The next subnet is 64. 64 plus 64 is 128, and 128 plus 64 is 192. You can see how the subnets are going up by 64. There's only 4 subnets because we've borrowed 2 subnet bits. Also, we can go no higher than 192 because 64 plus 192 is 256, and that's too large a number. Let's see how it works with 3 bits. With 3 bits, we now have a /25, 26, 27 subnet mask, /27 subnet mask, in decimal 255.255.255.224. The last one in the subnet mask is our magic number. In this case, it's in the 32's place in the binary conversion table. So the magic number is 32. If we look at the networks, we'll see that they go up by 32. The first network being 0, 192.168.1.0/27, then the 32 subnet /27, 64, 96, 128, 160, 192, and 224. The subnets go up in increments of 32, following the magic number. Now that we see the pattern and how the last borrowed bit affects the location of the subnetworks, let's try it with a /28 subnet mask. Now I have the 192.168.1.0/24 network. I want to subnet it, changing it to /28. /28 means I borrow 4 bits in the subnet mask, so I now have 28 ones counted from left to right. 255, 255, 255, 240 subnet mask. 128 plus 64 plus 32 plus 16 is 240. The last one is in the 16's place. This is the 128's place, the 64's place, the 32's place, the 16's place. So the magic number is 16. We'll see that the networks go up by 16. The first network is always 0, so 192.168.1.0/28. I'll copy this and paste it, and the next network will be the 16 network. Why? Because the magic number is 16, because the last one is in the place value of 16. The next network will be 32. And the following network will be 48. And after 48, 64, and so on and so forth. The networks will go up by 16. In each network, we have the host bits, 4 bits for hosts, which is also 2 to the 4th power of 16. So the network will go from 0 up to 15, with 0 being the sub-network address or network address, and 15 being the broadcast address,
and the next subnet is the 16 subnetwork. Now let's try creating /29 subnets. We can see that that involves borrowing 5 bits from the host portion of the subnet mask, and that the last one is in the 8th place. So the magic number is 8. The networks will go up in increments of 8. So starting from 0, we'll have the 8 network and the 16 network and the 24 network, and so on and so forth, all subnets being /29. For the /30, we see that the last one is in the 4's place, and that the networks will go up by 4. So similarly, the networks will go up in increments of 4. So the first network is the 0 network, then the 4 subnetwork, then the 8 subnetwork. Each subnetwork will have 4 host addresses, in this case 0 to 3. 0 will be the network address, 3 the broadcast address, and the addresses between 1 and 2 will be the usable host addresses. Only 2 usable host addresses in a /30 subnetted network. You might ask yourself, will this technique, the magic number technique of looking at the place value of the last one in the subnet mask, work in other subnetted octets? In other words, if we're starting from a class B /16 network address or a /8 class A network address, would this technique work? And it does. For instance, if we take a 172.16.0.0 network /16, you can see in this scenario I've subnetted it to a /23 subnet mask. In other words, I've taken the original 16 network bits and borrowed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ones from the host portion of the subnet mask. In this situation, the last borrowed one is in the 2's place. So the magic number in this situation is 2. This means that the subnets will go up by 2 in this octet here. So in other words, our first subnet will be 172.16.0.0 /23, and the next network will be 172.16.2.0 /23. The only difference is now, instead of 16 host bits like we would have had in a /16 network, we now have 9 host bits, so 2 to the 9th power, meaning we have 512 minus 2 would be 510 host addresses that we can assign. In other words, the network goes from 0.0 all the way up to 172.16.1.255. So the first usable host address would be 0.1, and the last usable host address would be 1.254. The next subnet starts at 2.0. After that, the networks continue to go up by 2. In other words, the next subnet will be the 4 subnet, and then the 6 subnet, and the 8 subnet. Notice that the networks are going up by 2, but in the 3rd octet, not in the 4th octet. The only difference not to be confused on is the larger number of host addresses that you'll experience when you subnet in this octet or in the 2nd octet. You can see how the magic number technique can help you quickly locate the networks or subnets. Muy bien. En la práctica, en el laboratorio que lo estaremos analizando en la siguiente clase, tendremos cómo crear subnetear una red IPv4. Ahí vamos a diseñar un esquema de subred para IPv4, configurar los dispositivos, probar la red y solucionar problemas encontrados.
en esa clase práctica que posteriormente tendremos.